¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Muy bien, Pedro, empezando con mucho gusto el lunes, y estabas ahorita escuchando que hablabas de Cuba. Y bueno, hay un poco más que tenemos que decir de lo que está pasando, porque siento que el tema internacional ahorita definitivamente es Cuba, además de todo lo que está pasando. Y yo te voy a poner 3 asuntos sobre la mesa que vamos a abordar de manera muy rápida. Este es un movimiento espontáneo o patrocinado. 2, ¿estamos hablando de una guerra civil o no? Y 3, ¿cuál es el futuro para los cubanos y también para el castrismo? Entonces, para empezar primero... Bien, buenas preguntas, ¿eh? O sea, son las 3 que tenemos que analizar, Pedro. El primero, si es un movimiento espontáneo o patrocinado. La versión oficial del castrismo, pues es que detrás de todo esto está Estados Unidos con un terrorismo mediático, y básicamente eso es lo que dicen. Financiada por el gobierno de los Estados Unidos y por la maquinaria política de la Florida. El culpable es Estados Unidos, patrocinado por Estados Unidos, ¿no? Creo que la definición más apegada, y no sé qué opinas tú, Pedro, a la realidad es que no es un movimiento, sino un estallido social, y por lo tanto podemos decir que es espontáneo. Primero, pues, sucedió en San Antonio de los Baños, que es una localidad, y de ahí se extendió a toda Cuba. Sí. Ya lo decías hace rato, hay muchos grupos de jóvenes anticastristas dentro de la isla. Está el San Isidro, pero también está el N27, y hay muchos otros que al ver que las gentes espontáneamente salieron, empezaron a unirse. Entonces, esto definitivamente sí es una cosa espontánea. Y por otro lado, pues el sábado vimos otra vez el resurgimiento de Raúl Castro, encabeza un mitin, ahora pro-revolucionario, con una población que eso sí, no eran espontáneos, eso sí podemos decir que eran acarreados. Por lo que estamos viendo, pues sí, estamos viendo un estallido espontáneo, no patrocinado, porque venía ya suliendo, ¿cómo se dice?, surgiendo de tiempo atrás, producto de un modelo económico que es fallido a todas luces. Y la situación, pues sí, se agravó con la pandemia, se agravó con el bloqueo, se agravó con la crisis de Venezuela, se agravó con la crisis financiera de Cuba, que sabemos que es el mayor o de los mayores deudores del mundo, lo cual les impide comprar alimentos. Y entonces, bueno, ese es el tema de que sí esto es espontáneo, Pedro. Pues, por supuesto que esto ahora es una guerra civil. Lo veremos, porque ahí, si bien hay una sociedad que dice ya no aguanto más, pudiera haber una represión tan brutal que a lo mejor este movimiento se apaga o lo apagan en función de un proceso genocida, porque no hay otra forma de hacerlo. Cuando la sociedad tiene el estómago vacío, ya no reacciona ante nada, ya no se disciplina ante nada, y creo que Cuba... en los próximos días, yo creo que no se va a quedar así el asunto. Yo creo que va a seguir adelante y probablemente pudiéramos ver un movimiento que, apoyado por otras instancias en el mundo, pudiera derivar en lo que pudiera ser también el fin del castrismo. Sí, a lo mejor es demasiado pretencioso pensar esto. Pues esperemos que no sea pretencioso. Los que dicen que no es una guerra civil justamente hablan del tema de que no hay una gran cantidad de muertos. Lo minimiza definitivamente el castrismo de esta manera, Pedro. La interpretación malintencionada es que se convocó a una guerra civil. Él dice, no es una guerra civil, no es una guerra civil, pero claramente puede considerarse sí una guerra civil, ya que está la muerte 24 horas rondando en esa isla, ¿no? Y se están confrontando dos grupos. Lo vimos cuando Díaz-Canel llama con un discurso incendiario, con un discurso irresponsable a los cubanos a enfrentarse con los cubanos. Uno con todo el apoyo de la maquinaria militar cubana, y otro que lo único que tiene, Pedro, es un celular que está mandando imágenes al mundo, y que estamos viendo lo que pasa, aunque ellos dicen, ya lo dijiste, que lo que estamos viendo no está pasando, así lo decían. Lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira. No lo estamos viendo. Y también dicen, en Cuba no se mueren de hambre. Y vemos que claramente sí se están muriendo de hambre. Ahora, ¿cuál es el futuro de Cuba y del régimen cubano después de lo que estamos sabiendo? El futuro de Cuba, definitivamente, coincido contigo, ya va a cambiar. La represión sigue, siempre ha estado, sí, pero la diferencia es que ahora se destrozó el imperio del miedo. O sea, la gente ya no tiene miedo. La gente tenía 3 opciones: morirse de hambre, morirse de COVID o salir a las calles. Eran las 3 opciones que tenían. Y otra cosa importante, el mito
del enemigo externo cayó. El mito de que Estados Unidos es el enemigo ya no se la creen muchos cubanos. Los cubanos se han dado cuenta que además del bloqueo externo, pues hay un bloqueo interno. ¿Por qué? Porque desde el 2002 Cuba tiene derecho a comprar a Estados Unidos medicinas, equipo médico, productos agrícolas, pero la mala gestión financiera de la isla pues hace que esto sea imposible y que no puedan comprar. Eso sí. Por un lado. Y por otro, Pedro, el principal socio comercial de Cuba es China, que a su vez es uno de los grandes productores de medicina. Ellos no tienen bloqueo con China y aún así no tenemos medicina. No hay medicinas, no hay una solución, y uno de los países en América Latina con uno de los más malos manejos sobre la reacción médica hacia el COVID es Cuba, y eso está trayendo, como dices tú, o te mueres de hambre, o te mueres de COVID, o de las dos. O de las dos. O de las dos. O te sales a manifestar, y es lo que hasta este momento ha sucedido. Veremos. Esta semana, pues otra vez volvemos a lo mismo. Yo creo que es clave esta semana para lo que pueda evolucionar en la isla. Y creo que esto ya no se puede acallar. Lo que viven las familias, a lo que se tienen que acostumbrar cuando se vive una crisis de esta naturaleza, es inenarrable. No lo puedo decir aquí ante estos micrófonos. Sí. El proceso de promiscuidad, el proceso de prostitución por necesidad, la criminalidad. A mí me tocó ver en barriadas cómo la gente, si tiene un pequeño excedente monetario, ¿saben ustedes en qué lo invierten? En ponerle rejas a las ventanas de sus casas para por lo menos tener el privilegio de poder dormir tranquilos, porque hay una vandalización y hay una canibalización tremenda en la isla, con todas las consecuencias de un deterioro social que lleva a ese país a la decadencia de su propia gente. Lo que se vive en Cuba es inenarrable, y quiero decirlo con todas sus letras. Esto que pasa en Cuba pudiera suceder en otros países de América Latina, pudiera suceder en México, si no es que ya está pasando. Tenemos que evitarlo a toda costa. Así es, vamos a estar muy al pendientes, Pedro, de todos estos jóvenes que ya no quieren salirse de la isla, que quieren transformar su país. Claro. Como en Alemania Oriental, cuando hubo un cambio, fue cuando la gente dijo, no nos queremos salir, queremos cambios aquí. Sí, y tiraron el muro de Berlín. Bueno, pues así es como se está manifestando y además insistimos en lo que hemos platicado con Adriana, en lo que platicamos antes con Armando Regil. Esto puede tener, si es que deriva en una manifestación que ya no deje al régimen de Castro seguir adelante, esto podría tener repercusiones en otros lugares, México entre ellos, un sitio, México, en donde está cocinándose un esquema que va claramente hacia el socialismo, si no es que ya se instaló ahí. Vamos a hacer una breve pausa. Adriana, como siempre, muchas gracias. Gracias, Pedro.